Buenos días a todos. Es un gran gusto tenerlos con nosotros una vez más en otra edición de nuestros webinars. Hoy tenemos de nuevo a nuestro amigo Marcus Brigano de Aviagen. Marcus, agradecemos muchísimo tu tiempo y muchísimo tu voluntad de aportar eh, conocimiento y valor a la industria. Hoy Marcus nos trae manejo en climas cálidos. Así que, Marcus, adelante. Y una vez más agradecemos tu colaboración tanto para Poultry School como para toda la industria latinoamericana. Adelante, Marcus. Rodolfo, muchas gracias por la invitación, gracias por me tener en cuenta. Te comento que es un gusto estar aquí con ustedes. Es siempre importante intentar ayudar, intentar aportar no solo nuestros clientes de manera más específica, pero la industria de manera general, en la búsqueda por información y por conocimiento, ¿no? Pero que todos ustedes que están asistiendo hoy a la cita, a la reunión, que aprovechen bien la información y, claro, siempre me pongo pendiente para lo que necesiten. Perfecto. El tema propuesto hoy, como ya nos fue mencionado, es el manejo y la ventilación de pollos de engorde en épocas de calor. Creo que es un punto muy importante, principalmente hablando de una región como Latinoamérica, que es una región con sus retos de bastante temperatura y retos de épocas de mucha humedad también, lo que genera algo de duda con relación a cómo podemos hacer nuestros distintos manejos, cómo tomar las decisiones correctas, pensando en los mejores planeamientos de producción, como también las mejores performances, los mejores crecimientos y resultados para el pollo de engorde. Bueno, yo tengo aquí algunos tópicos que a mí me gustaría cubrir, hablando del tema, hablando un poquito de las distintas estructuras, de las distintas herramientas que tenemos para tomar las decisiones relacionadas a mejorar el confort del pollo en épocas de calor, que es un reto incluso para la fase inicial en muchas regiones. Bueno, tanto que ese es un punto que yo voy a intentar concentrar algo de mi tiempo porque hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y hay muchos errores, claro, en la manera como nosotros interpretamos el ambiente en distintas fases de la crianza y con el pollito no es diferente. Y es por eso que yo hago la introducción pensando en las estructuras, porque dependiendo de mi galpón, dependiendo del equipo que yo tengo, dependiendo de la dinámica de aire que yo ofrezco a mis aves, yo puedo o debo tomar decisiones distintas para cada situación. Acordando que el gran referente es el pollito. Tomar en cuenta el pollito como nuestro punto fundamental para la toma de decisión pasa a ser una de las cosas más importantes dentro del proceso. Hablando claro, hay algo muy relacionado a ventilación de pollo grande, bueno, que estructuralmente muchas veces es difícil, pero hay cómo hacerlo para intentar disminuir las complicaciones. Hablar del uso de humedad, como comenté al comienzo de mi charla aquí, ambientes como de Latinoamérica de manera general son calientes y húmedos y el uso de humedad siempre algo complicado, algo que nos propone algo de retos cuando hablamos de manejo y confort del pollo, principalmente en fases finales. Y vamos a hablar un poquito de ejemplos de ciclos de ventilación. Creo que es algo importante ya que tenemos distintas estructuras, distintas idades, tomar en cuenta cómo podemos hacer las distintas evoluciones de ventilación, pensando en tomar realmente las decisiones más proporcionales al confort, a lo que el pollo necesita para manifestar su crecimiento y sus mejores conversiones. Bueno, y cuando hablamos de ventilación, cuando hablamos de confort del ave, realmente hay que considerar que dependiendo del galpón que yo tenga, yo necesito tomar decisiones distintas. De manera bastante superficial, tenemos tres modelos, tres niveles, entre comillas, de galpones en Latinoamérica. Y hablo de manera hasta más general, porque realmente no hay muchos cambios de modelos de galpón, con raras excepciones, ¿no? En la avicultura moderna de manera general. Pero en teoría tenemos tres niveles de galpón. El galpón abierto,
Bueno, el galpón donde realmente hablamos que es presión positiva, donde realmente tenemos ventiladores, cuando hay incluso ventiladores dentro del galpón. Perfecto. Hay un ambiente controlado sin inlets, sin ventilas, ¿no? Que es un galpón que realmente promueve una dinámica de aire bastante particular cuando hablamos principalmente de recambios. Perfecto. Y hay un galpón más moderno, claro, con sus variaciones con relación a aislamiento, con relación a hermeticidad, pero que son los galpones de ambiente controlado con ventilas y promueven distintas dinámicas y distintas capacidades de manejar los recambios de aire, o con más o menos velocidad. Tener en cuenta esos tres tipos de galpones me dan necesidad de tomar distintas decisiones en situaciones distintas cuando yo tengo que enfriar mi galpón o cuando yo tengo que mantener mis temperaturas más bajas do que muchas veces el ambiente me propone. Pensando en eso, vamos para nuestro primer punto importante, que es ventilación de pollitos. Cuando hablamos fisiológicamente de los pollitos, hablamos de aves con, en promedio, una dificultad de mantener la temperatura del cuerpo y con una facilidad, claro, de perder esa temperatura para el ambiente. Cuando hablamos del pollito, hablamos de aves con una predisposición de perder su capacidad de manifestar sus comportamientos con cambios bruscos ambientales. Y cuando hablo cambios bruscos ambientales, uno de ellos y uno de los principales son los excesos de velocidad de viento. Bueno, cuando yo hablo del comportamiento del ave, principalmente el pollito, en primera, segunda y tercera semana, yo hablo de algo que ya les comenté en la primera charla, que son los 5 comportamientos. Cuando yo entro en un lote, en las 2, 3 primeras semanas de vida, yo tengo que ver el ave manifestando 5 comportamientos, que es comiendo, bebiendo, durmiendo, corriendo y jugando. Entonces, yo necesito ver aves manifestando consumo de alimento, agua, descansando, corriendo y jugando. Y es manifestación de sus comportamientos naturales. Cuando yo no veo los 5 comportamientos y veo muchas aves echadas en épocas de frío, haciendo un recordatorio de la primera charla, yo pienso en dos cosas, que es falta de calefacción, ambientes más fríos o ambientes con bajos recambios de aire. Y en épocas de calor, una cosa que es muy importante y muchas veces me genera problemas es los excesos de velocidad de viento. Es muy común en nuestras calibraciones, en nuestros seteos de panel de controlador dentro de las granjas de ambiente controlado, dejar con que grandes proporciones, grandes cantidades de estación sean prendidas pensando solamente en temperatura, pero muchas veces nos olvidamos realmente de la velocidad de viento como un factor determinante para que el pollito mantenga sus comportamientos. Para hacer ese balance entre temperatura y velocidad de viento, es muy importante observar 2 comportamientos, 2 situaciones. La primera, si el lote está realmente manifestando los comportamientos y hacer una consideración con relación a cómo el pollo está jadeando dentro del galpón. Cuando observamos situaciones como esas, por ejemplo, pensamos que posiblemente por ese tipo de amontonamiento de pollitos más echados en las partes centrales y en las partes laterales, que posiblemente este lote esté con frío. Pero en este caso en específico, la temperatura es sobre la temperatura objetivo. Ese pollito
está con casi 2 semanas de vida y ese pollito está amontonado, está echado. ¿Por qué? Porque realmente estamos sobrecargando con velocidad de aire. Un ave que pierde calor por convección con mucha facilidad. Y hay otro tema muchas veces. Cuando no consideramos que parte del lote en algún momento va a jadear, pensamos que esse jadeo muitas vezes pode ser confundido com estresse térmico. Então, considerar que el poi em algum momento vai liberar calor por el jadeo me facilita em como eu tomo a decisão em quantos extratores eu devo prender e qual é a velocidade que eu devo hacerlo, traduzindo isso em uma curva de ventilação proporcional a minha necessidade. Como eu les comentei, los 5 comportamientos: pollitos comiendo, bebiendo, durmiendo, corriendo, jugando. Si yo tengo, en teoría, 20% de mis pollitos comiendo, posiblemente en algún momento esos 20% de pollitos van a jadear en algún momento. O que yo debo hacer es evitar que ese jadeo tome proporciones de intensidad muy acelerada, que eso sí me va a robar performance por estrés térmico. Pero aquí yo les muestro 2 ejemplos. Mira el video de la izquierda y de la derecha. El comportamiento de jadeo de la izquierda, un jadeo intermitente, un jadeo de más o menos 15%, 20% de pollitos jadeando. Miren que ni todos los pollitos jadean. Uno u otro están jadeando un poquito más. Es normal. O que devemos evitar é isso. Miren, los comportamientos, exposición de garra, intensidad de jadeo intensa. Mira que la apertura del pico es grande. Entonces, realmente, casi todos los pollitos o todos están jadeando. Y eso debemos evitar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener un ambiente que proporcione este como un nivel máximo de jadeo dentro de un ambiente. Y yo debo setear mis equipos, mis curvas de ventilación, perfecto, para que yo tenga mis extractores prendiendo al tal punto que ese sea el nivel máximo de jadeo dentro de mi granja. Si yo intento sacar todo mi jadeo de mi granja, posiblemente gran parte de mis pollitos van a pasar frío. Mismo porque yo no tengo el ambiente perfecto dentro de una granja para hacer el ambiente perfecto en todos los puntos. Pero si yo dejo mi ambiente llegar hasta ese punto, posiblemente mis aves van a perder mucho con estrés térmico. ¿Y cómo yo hago eso? Con observaciones, observando el lote en las horas más calientes, evaluando el impacto de más o menos velocidad de viento dentro del galpón. Y otro punto muy importante: entender mi galpón, saber cómo mi galpón es diseñado y cómo yo puedo hacer las evoluciones de ventilación basado en mis manejos del día a día. Entonces, saber mi capacidad de saque, saber mi capacidad de generación de velocidad, saber cuáles son mis capacidades de alivio por las ventilas para hacer las ventilaciones laterales cuando necesario, es muy importante. Bueno, pero en resumen, lo que pasa en muchos países, en muchos clientes que yo visito, tenemos pollitos amontonados durante el día por excesos de velocidad de viento y muchas veces por la noche pasando frío, donde no hay periodos donde el pollito consiga consumir alimento de manera plena. Ese es un problema común de problemas de peso en fases iniciales, en épocas o en regiones de mucho calor. El tema es, si yo no tengo ventilas, yo voy a generar velocidad de viento de cualquier manera. Entonces, hacer como yo hago la dosificación de la cantidad de extractores es muy importante. ¿Y cómo yo balizo eso? Yo tomé esta granja y la traducí en una tablita, donde en la primera columna yo tengo en la recepción, en el día de llegada,
la temperatura objetivo, que aquí yo puse un ejemplo, podemos trabajar con más o menos temperatura de acuerdo incluso con la temperatura, con el peso del pollito. Hablamos sobre eso en la primera charla, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de manejo de climas fríos, pero aquí yo puse un ejemplo. Yo tengo cuál es la condición de ventilación, yo tengo la cantidad de extractores, la proporción de tiempo prendido y apagado, y en ese caso yo no tengo ventilas y yo hablo aquí de velocidad estimada. ¿Correcto? Mira qué interesante. En ese momento aquí, yo tengo mi temperatura objetiva y todas las veces que yo estoy con temperaturas iguales o por debajo de la objetiva, yo rodo una ventilación mínima. Esta ventilación mínima va a rodar hasta el punto que la temperatura comience a subir. A partir del momento que la temperatura sube, ¿qué pasa? Yo aumento un poco mi proporción de prendido y disminuyo un poco mi proporción de apagado. Hasta que llega un punto que yo comienzo a generar ventilaciones constantes, que es un túnel. No es un túnel full, es un túnel bien sencillo. Pero sepan que a partir de este momento yo tengo 0,34 metros por segundo de generación de velocidad. Eso dependiendo de la temperatura que esté, ya puede o no generar algo de disminución de actividad. Pero yo sé que a partir de ese momento yo necesito de espacios un poco más largos entre extractores, porque si yo prendo muy rápido, yo genero mucha velocidad y mi pollito se echa. Por eso que en esa situación aquí yo puse más o menos 1 grado de diferencia entre extractores en el primer día para que yo no tenga tanta velocidad de viento en temperaturas muy cercanas del objetivo. Hasta que llega un punto, si la temperatura es más alta, y yo comienzo a prender algo de extracción de panel húmedo en ciclos bien cortitos, solo para enfriar un poco el aire que entra y yo tenga mi pollito un poco más frío. Pero el gran segredo es saber cuál es esta distancia. En este caso, yo puse 1 grado porque mis extractores son grandes y mi área de sección transversal es pequeña. Cada extractor que yo prendo genera una velocidad de viento importante. Y eso va a impactar mi pollito de manera significante. Entonces, o que yo tengo que hacer en esos casos, ampliar un poco mi espacio, mi intereses, como hablamos de término técnico, entre extractores para evitar excesos muy grandes de velocidad de viento en ciclos de ventilación muy iniciales. Y tener solamente más velocidad cuando realmente yo tenga mi pollito en temperaturas más altas. Y aquí que mi balizador, que mi referente es el comportamiento. Entonces, balizando más o menos la proporción de aves jadeando y la intensidad de jadeo, yo más o menos consigo hacer el ajuste bien fino y bien detallado si aquí a 1 grado, 0,9, 0,7, porque sí, eso va a variar de acuerdo con el pollito, pero principalmente va a variar de acuerdo con sus galpones. Por eso que es muy importante entender el concepto del diseño del galpón para realmente hacer los ajustes más finos o los ajustes más detallados. Cuando yo tengo ventilas, mira la diferencia. La temperatura objetiva es igual, los ciclos son iguales, pero noten que yo consigo caminar más rápido con mis recambios, con intervalos más cortos, porque la propia ventila me corta velocidad de viento. Yo consigo hacer más recambios más intensos, sin tener tanto arrastro de aire, sin tener tanta velocidad de aire. Y a partir del momento que yo cierro mis ventilas, noten como mis intereses, mis diferenciales pasan a ser un poco más grandes, porque a partir de este momento yo comienzo a tener más velocidad de viento. Y cuando yo comparo con ventilas y sin ventilas, yo realmente veo
que aquí sin ventilas, sin inlets, yo ya muy pronto comienzo a generar más velocidad. Por eso que muchas veces en galpones sin ventilas no es tan incomún tener una distribución un poco más lateral, el pollo evita un poco más la parte central. Aquí es en reproductoras la densidad un poco más corta, pero la esencia es muy parecida. Bueno, entonces ese sería el tip fundamental cuando hablamos de ventilación de pollitos. Entender que en algún momento, en determinadas situaciones, en climas muy calientes, es posible que tú tengas algo de pérdida de desempeño porque el calor es extremadamente alto. Pero en esos momentos es importante saber que el restante del día va a haber una compensación, que el pollito consigue recuperar parte de su consumo, casi todo su consumo, después que ese momento más complicado del día ya se va. Pero se puede atenuar eso con la correcta ventilación y con el correcto recambio, con la correcta dinámica de aire en el proceso. Un punto muy importante, vamos a hablar un poco más sobre eso, es que el panel debe ser usado de manera muy consciente. Realmente teniendo el panel como algo así, pequeños chorros de agua, solamente mojando parte del panel para que tú no tengas mucha humedad entrando dentro del galpón y dañando una de las cosas más importantes cuando hablamos de manejo de pollo, que es la propia cama. Perfecto. Entonces, observen cómo es importante controlar el humedecimiento del panel para que no tengamos excesos de humedad. Realmente es solo para bajar un poco la temperatura de entrada. O que buscamos prendendo el panel en fases más iniciales? Buscamos evitar con que el aire de afuera entre en temperaturas superiores a 36 grados. ¿Ok? Cuando hablamos del proceso de convección, que es el proceso de pérdida de calor a través de la generación de velocidad de viento, pensamos que la velocidad de aire que incide sobre el pollo, que se choca sobre el pollo, es siempre más baja que el propio pollo. Y la temperatura superficial del pollito es entre 36 a 38 grados. Si tú soplas un aire en temperaturas muy parecidas a esa, el pollito no pierde calor, gana. Entonces, tú necesitas enfriar un poco el aire de entrada para que el aire se incida sobre el pollito con temperaturas un poco más bajas y evitando que su temperatura suba de manera demasiada. Bueno, el secreto de la ventilación de pollitos en calor es intentar controlar la velocidad de viento y dosificar la entrada del panel, evitando que la cama, principalmente cercana a los paneles, se quede muy húmeda. Perfecto. Con el pollo mayor, ahí la cosa se complica. Se complica en términos estructurales, se facilita en términos de manejo, porque realmente el pollo es mucho más rústico, es mucho menos sensible a condiciones de excesos de velocidad de viento. Tanto que después de los 21 días, yo les comento, el pollito deja de ser pollito y pasa a ser un pollo. Y el pollo ya me demanda solo tres comportamientos: comiendo, bebiendo y durmiendo. Tú no vas a ver más pollos corriendo, jugando, por dos motivos. Primero, porque no hay espacio, ¿no? Y si algo que vamos a hablar también, las altas densidades son un reto cuando hablamos de control ambiental. Pero no hay espacio porque el pollo ya está ocupando gran parte de la granja, casi toda la granja. Y segundo punto, porque el pollo es pesado. Y aves, animales más pesados, tienen movilidad un poco más lenta, un poco reducida. Entonces, con el pollo mayor, yo no busco más tanto movimiento, yo busco aves confortables, ya que su comportamiento ya está establecido, sus dominancias ya están establecidas y con el tiempo él va buscando alimentación y agua de acuerdo con sus necesidades. Bueno, pero es importante saber que dependiendo de mi ambiente, el pollo va a trabajar su control térmico de maneras diferentes, ¿correcto? Entonces, hay toda una fisiología que involucra la pérdida de calor
el control térmico del ave en situaciones de estrés, tanto por excesos de temperatura como por excesos de humedad. Aquí hay una gráfica que nos muestra cómo es la pérdida de calor de un pollo en distintas fajas térmicas. ¿Y cuál es la proporción de pérdida de calor del ave? Tanto por el calor sensible, que es la convección, que en ese caso de ese trabajo no existe porque no están en procesos de ventilación, pero por irradiación y por la propia conducción. En esas situaciones, casi toda la pérdida de calor es por evaporación, que es la pérdida latente. Y con el pasar del tiempo, esa pérdida pasiva va disminuyendo, porque los diferenciales térmicos van cayendo, el ave no tiene más tanta capacidad de irradiar calor y conducir calor para fuera del ambiente. Entonces, el calor es un punto importante hasta el punto que realmente el ave no tiene capacidad de irradiar calor porque las temperaturas externas están más calientes. Eso es un problema, entonces, cuanto más caliente el ambiente, peor es la performance del ave. Pero hay un otro punto dentro del proceso de control térmico que son las pérdidas de calor por evaporación, por el propio jadeo. El pollo va a perder mucho calor por el jadeo, por la evaporación del agua y la liberación por los procesos de respiración. Y ese proceso de respiración, que es responsable por prácticamente 70, 60% del calor que el ave pierde mucho de eficiencia con altas humedades. Aquí vemos la cantidad de calor que el pollo pierde por evaporación en distintas humedades relativas. Entonces, uno de nuestros puntos fundamentales es mejorar condiciones térmicas, intentar optimizar al máximo la pérdida de calor sensible, que es una pérdida de calor que no me demanda energía del alimento, no me compromete mi conversión alimenticia y no aumentar de manera excesiva la humedad relativa. Porque cuanto más alta la humedad relativa, más difícil para el pollo perder calor y hay un efecto colateral muy importante que cuanto más alta mi humedad, peor es mi calidad de cama. Y ya hay un amigo mío que me comentó, que todos conocen, que es Santiago, que siempre me habla. No se saca pollo bueno en cama mala. Entonces, cuidar de la calidad de cama es uno de los puntos también relacionados a evitar que las humedades aumenten de maneras exageradas. Marcos, ¿cómo realmente ocurre la pérdida de calor por evaporación, en procesos de evaporación? Bueno, esse aqui é um esquema de um pollo e seu sistema respiratório, donde a parte principal aqui seriam os pulmones e os sacos aéreos. Em processos de jadeo, de respiração, de maneira geral, el ave inspira esse aire passa por todo o aparato respiratório del ave e chega hasta os sacos aéreos. Chegando hasta los sacos aéreos, ese aire también circula en ese aparelho, en ese aparato. Agua es tirada para este aire. Esta agua evapora y baja la temperatura del aire, bajando también la temperatura del cuerpo del pollo. El punto fundamental es que el balance de este proceso va a ocurrir entre umidades relativas entre 70 a 80%. Entonces, si yo ya traigo aires en esta humedad, la eficiencia de ese proceso es muy baja. Y el pollo jadea y no pierde calor. Y eso pasa a ser un problema muchas veces, dependiendo de la intensidad del proceso, problemas incluso de más mortalidad, además de pérdidas, claro, en conversión y ganancia de peso. Bueno, entonces, intentar evitar que las unidades sobrepasen ese rango, y que nosotros vamos a ver que muchas veces es muy complicado, es uno de los principales retos cuando hablamos
de controles ambientales en pollo, principalmente en fases finales. Bueno, ¿y por qué el pollo es un reto? El pollo es un reto porque fundamentalmente el propio pollo produce mucho calor. Y aquí hay un estudio, ese es fresco, esa data yo tomé en la semana pasada en el evento de Mike Zarek. Hay una relación incluso de densidades y aumentos de temperatura, donde cuanto más grande la densidad, más alta sería una temperatura ambiental por cuenta de la propia temperatura producida por los pollos. Entonces, si yo tengo más densidad, mis amigos, yo tengo más temperatura ambiental y yo tengo retos de bajar la temperatura de manera mucho más intensa. Nuestras sugerencias de densidad se queda aquí, más o menos entre 36 y 38 kilos por metro cuadrado. Más que eso, pasa a ser mucho más complicado aumentar mi densidad, porque realmente la producción de calor por las aves pasa a ser mucho más intensa y controlar los ambientes pasa a ser algo mucho más complejo. Además de la temperatura, hay también puntos relacionados con la propia producción de agua. Entonces, producir, bajar la temperatura a través de generación de agua o por los foggers o por los paneles húmedos, muchas veces es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque el propio pollo, la propia ave ya produce mucha agua. Aquí hay un ejemplo de un lote de 35.000 aves más o menos. Aquí ya saqué una mortalidad promedio de más o menos 1% la semana, donde un lote de 42 días me va a producir prácticamente 8.000 litros de agua que son tiradas a la cama por día. Entonces, muchas veces la toma de decisión en prender el panel es algo que me va a dificultar mucho más el ambiente de que eventualmente favorecer. Por más que muchas veces la temperatura baje. Bueno, bajar temperatura basado en aumentos de humedad muchas veces es algo un poco más complejo do que nosotros pensamos y debe ser hecho basado en parámetros bastante fijos, bastante preestablecidos. Un punto importante que muchas veces nos olvidamos, porque es algo que nosotros no sentimos o sentimos, pero no vemos de manera absoluta en nuestros equipos, es que la propia incidencia del viento me promueve confort. Entonces, donde el viento incide sobre el pollo, promueve un saque más grande de temperatura del cuerpo y el ave siente más frescor, el ave siente más confort. Bueno, muchas veces se confunde aumentos de velocidad con caída de actividad. Se acuerda que el pollo no va a más tener la misma actividad del pollito. Bueno, y muchas veces se echa para realmente sentir esta incidencia del viento y enfriar su cuerpo que muchas veces está sobrecalentado. Bueno, aquí un efecto de esa situación. Comenzamos con un galpón que estaba en temperaturas externas de 32, 33 grados y aumentamos la velocidad entre 1,8 para 2,8 y vamos viendo cómo realmente el ambiente ya estaba perdiendo temperatura, que es esa temperatura que se queda atrapada entre los pollos. Si esa temperatura sale con más facilidad, con más velocidad de viento, el pollo consegue irradiar esa temperatura con más facilidad, facilitando su confort térmico y favoreciendo su crecimiento y conversión alimentar. Entonces, buscar primeramente la generación de velocidad es algo muy importante. Buscar primeramente generación de más velocidades de viento es algo muy importante, principalmente en las 2, 3 últimas semanas de vida del ave. Tomamos la temperatura ahí como un referente importante y vamos prendiendo de acuerdo con las necesidades que la densidad que el pollo está metido me promueve. Ahí cuando hablamos de ciclo de ventilación, más o menos les indico como sería un ejemplo, un tip para hacernos eso de manera más práctica. Cuanto más presión, cuanto más velocidad, más presión yo voy a generar. Esa presión es la presión de trabajo
basada a cada velocidad cerca de los extractores. Importante saber que las velocidades laterales son algo más bajas que las centrales, ¿perfecto? Y cuanto más alta mi velocidad promedia, más esa diferencia. Entonces, tener atención que para que yo tenga realmente una medición correcta, es importante tener en cuenta la medición de velocidades laterales y centrales, es algo muy importante. Bueno, y ver si las velocidades que nosotros estamos generando están realmente basadas a esas presiones que están indicadas. Es un rango, ¿ok? Pero si yo no tengo velocidad y no tengo presión, posiblemente no tengo capacidad de estación suficiente. Bueno, si tengo velocidad y la presión, no tengo velocidad y la presión está muy, muy alta, tal vez yo tenga que observar cómo está mi alivio para que yo sepa y equilibre esta velocidad con las presiones que son indicadas para cada rango de velocidad de presión que yo tenga. Bueno, essa é realmente a dificuldade quando trabalhamos com ventiladores. Com ventiladores, realmente, as zonas sem velocidade de aire são muito mais intensas, não? São muito mais frequentes. Então, eu tenho superfícies de cobertura de ventilação muito menos frequentes. Eu tenho pontos muertos de ventilação muito mais significantes em granjas abertas com ventiladores. Por isso que realmente esse é um tipo de granja que para ambientes calientes realmente é muito complicado. Bueno, quando hablamos de configuração de los ventiladores em modo túnel, importante marcar que realmente buscamos las configurações em modo túnel. Cuando vamos a ubicar los ventiladores, importantes evitar los ventiladores direccionados para el centro desde la lateral, porque eso me genera mucho más zonas muertas, eso me genera mucho más puntos de más baja ventilación. Entonces, tener ese tipo de diseño en modo túnel, con proporciones mínimas de ventilador, de un ventilador para 60 metros cuadrados, y de preferencia tener los ventiladores podendo ser prendidos mitad em um momento não tão caliente e a outra mitad assim já quando se calienta um pouco mais, me ajuda a realmente evitar que a granja se caliente de maneira muito rápida, de maneira muito intensa. Eu trabalhei muito já com granjas abertas em meu começo e realmente um ponto importante quando falamos de granjas abertas é que nós não podemos deixar a granja calentar. Prender ventiladores antes y apagar después es algo fundamental cuando hablamos de ventilación de granjas abiertas en épocas muy calientes. Bueno, hablando más específicamente de humedad, ya hablamos algo de uso de humedad en pollitos, ya hablamos bastante de la interferencia del agua para el control térmico del cuerpo del pollo. Y vamos a hablar un poquito más específico de los equipos que me hacen el control de la temperatura con el uso de humedad. Uno que es muy tradicional, que se usa mucho tiempo, son los foggers. Aquí yo ejemplifico 3 modelos de foggers, ¿perfecto? Hay de más presión do que ese de alta, de altísima presión, pero la gran diferencia entre modelos distintos de foggers, cuando tomamos su presión como el punto diferencial, está en la presión, claro, en la presión generada, y la cantidad de agua que es tirada al ambiente, que es incluida en el ambiente que usamos para hacer el proceso de enfriamiento, pero la gran diferencia está en el tamaño de la gotícula de agua, siendo que foggers de alta presión van a tener menos uso de agua en el ambiente con gotículas más pequeñas. Foggers de baja presión tiran más agua, pero con gotículas más gruesas. Y lo que genera la pérdida de calor es la más grande superficie de contacto que hay entre las gotículas y el ambiente. Entonces, esa agua aquí tiene un mejor potencial de evaporación y con un mejor potencial de evaporación tiene una capacidad de robar, entre comillas, la temperatura del ambiente con más facilidad do que ese. Entonces, esos tipos de foggers
me van a tirar por hora 6,5, 7, 7,5 litros por hora. En una situación como esa, 3, 3,5 litros por hora. Y me genera una capacidad de robar temperatura más intensa porque la exposición, otra vez, entre comillas, del agua es mucho más evidente cuando tenemos alta presión. ¿Perfecto? Cuando hablamos del panel húmedo, hablamos de un equipo que tiene un diseño específico pensando en ser utilizado con la capacidad máxima de extracción. Por eso, cuando estamos prendendo el panel antes de todos los extractores prendidos en fases iniciales, debemos hacer con temperaturas más altas y con chorros, con intensidades, con volúmenes de agua más bajos para evitar una sobresaturación del agua en esta zona. Muchas veces pensamos, yo voy a bajar mi temperatura con el uso de agua sin usar tanta velocidad de viento. Eso me ahorra en energía eléctrica. Pero eso, dependiendo de la fase de ventilación que tú estás, tú bajas la velocidad de pasaje del agua, del aire por el panel, disminuye su capacidad de evaporar el agua y me va a generar cúmulo de agua, principalmente en zonas más cercanas del panel, me generando problemas de calidad de cama de manera específica, cama más húmeda, cama más mojada, me generando problemas, por ejemplo, de un diferencial térmico muy grande, generando migración del pollo para zonas cerca de la entrada, promoviendo más competencia entre comederos, entre bebederos, más lesiones de garra, más rasguños. ¿Perfecto? Entonces, controlar la manera como yo prendo el panel es fundamental. En teoría, en fases finales de ventilación, yo debo prender mi panel con todos los extractores prendidos y prender mi panel sobre temperaturas entre 27 y 28 grados. Si yo prendo mi panel con temperaturas más bajas que esa, posiblemente el agua va a llegar muy saturada, el aire llega muy cargado de humedad y esta humedad se acumula en la granja, complicando mi calidad de cama. Otro punto importante cuando usamos excesos de cantidad de panel, excesos de tiempo de panel dentro de mi granja, es que camas más húmedas me van a fermentar más, me van a generar más calor y ese calor va a ser absorbido por las aves. Por eso que necesitamos basar nuestro control térmico con el uso de más velocidad de viento, no tanto con uso de más humedad, porque esa fermentación va a ser mucho más intensa cuando, perdón, cuando trabajamos con menos velocidad y más humedad dentro de la granja. Intentando ahora traducir eso en ciclos de ventilación. Mira qué interesante, ya lo hicimos en pollitos pequeños. ¿Cómo podemos hacer eso en la segunda mitad de la crianza? Entonces, yo tengo temperaturas más bajas, mi ventilación mínima ya está más grande, y mire que en fases intermediárias yo ya comienzo a ir de medio en medio grado. Yo tengo intervalos para prender extractores más intensos. Y yo tengo mi panel húmedo con todos los extractores prendidos. Miren qué interesante. Y con temperaturas sobre 27, 28 grados. Y aquí yo tengo más o menos cuáles son las velocidades generadas para cada situación. Aumento un poquito mi edad. Mira qué interesante. La misma, más o menos el mismo perfil. La diferencia es que mis temperaturas objetivos son más bajas. ¿Ok? Y ahí muchos me preguntan así, pero Marcos, tener ventilaciones, yo vivo en Panamá, yo vivo en República Dominicana, yo vivo en Colombia, en zona de selva. Yo nunca voy a tener un pollo de 30 días con 21 grados. La idea de las temperaturas objetivos más bajas no es necesariamente que tú la logres. La idea es que tú bajes, que tú aumentes
la cantidad de viento. Tú aumentas el tiempo de ventilación sobre las aves para que se mantengan confortables. Bueno, y aquí un último cambio como sugerencia. No solo tener temperaturas para prender, pero también temperaturas para apagar. Isso me ajuda a deixar com que mi panel úmido não apague mis grupos de extração e me ajuda a manter esse período de ventilação por mais tempo, incluso por la noite, incluso por la madrugada, porque outra vez, o ponto fundamental não é realmente a temperatura ambiental. O ponto fundamental está em la densidade, em la quantidade de aves dentro do galpão. Entonces, no es incomún tener la necesidad de tener todos los extractores prendidos, mismo con temperaturas externas más bajas. ¿Por qué? Porque el pollo quien produce calor. Aquí hay la misma secuencia, pero mira, con temperaturas objetivos más bajas. Otra vez, Marcos, nunca llego a 18 grados en mi granja y la idea no es esa. La idea es que tú estimules su equipo a producir más y más velocidad de viento, mismo en horas que en teoría no deberían estar prendidas, porque la temperatura no es tan alta, pero entre los pollos essa temperatura sí es complicada. No solo por la generación de temperatura del propio pollo, pero también, como ya les mostré, la temperatura generada por la fermentación de la capa. Entonces, sacar esa temperatura en horas más frías muchas veces es una deficiencia de manejo que nosotros como productores tenemos y es importante marcar eso como algo muy, muy importante. Perfecto. Ya llegando aquí al final, como un tema bônus, porque é uma pergunta que muitos me hacen e está relacionado a esse tema que eu les comenté com relação al uso de más velocidad de viento en las horas nocturnas, que es, Marcos, apagar la luz en galpones blackout durante el día enfría el pollo. Primero vamos para un punto fundamental. El galpón blackout, el pollo realmente no existe. Tenemos granjas con iluminación controlada, pero hay entrada de luz. Y aquí les muestro una situación. Essas duas granjas, essas duas imágenes, perdón, fueron hechas en la misma granja. Donde el video de la izquierda es la parte más oscura cerca del panel y ese, el video de la derecha, es el lado de los extractores. Si hacemos eso, estimulamos otra vez la migración del ave para el punto más oscuro. Generalmente el pollo busca la parte más oscura, que aquí también es la parte más fresca. Perfecto. Y el pollo no pierde su actividad durante el día, porque hay entrada de luz. Ah, Marcos, mis extractores son laterales, no entra tanta luz, pero va a entrar. Tu pollo no va a descansar durante el día. Y como ya les comenté, el pollo más echado en las horas más calientes acumula más calor en el pollo. Entonces, es un error, porque tú no haces un buen plan de iluminación y tú tampoco controlas la temperatura del ave. Entonces, es importante apagar la luz, haciendo sus bloques de oscuridad durante la noche, que es realmente cuando tú tienes oscuridades más intensas o intensidades de luz bajas, cerca del cero. Y mismo así tú vas a ver que por lo menos 20, 30% de las aves van a buscar alimentación. ¿Ok? Por un tema de equilibrio, por un tema propiamente fisiológico. Ahí cerrando ahí con unas conclusiones que yo creo que es importante, ya agradeciendo otra vez la asistencia de ustedes, agradeciendo la invitación y la oportunidad. Bueno, en fase iniciales el control térmico debe ser basado en la generación de velocidad y su reflexo en comportamiento. Entonces, mucha atención cuando yo tengo el controlador marcando números ideales, pero eso a costo de mucha generación de velocidad. Ustedes van a ver que en fases iniciales vamos a perder los cinco comportamientos. Comiendo, bebiendo, durmiendo, corriendo, jugando. ¿Ok? Con el pasar del lote,
el pollo va a necesitar y va a soportar la generación de más velocidad. Entonces, pasada la mitad del lote, tú vas a ver que tú ya puedes generar más velocidad. Donde la diferencia en lotes intermedios hasta el final, con 42, 45, hasta menos, 35, 38 días, no va si tú generas o no el máximo de potencial de la granja. Es si tú usas más o menos tiempo del máximo potencial. ¿Perfecto? El perfil de ventilación es algo que también se transforma, no solo las temperaturas objetivo. Bueno, miren como les comenté, más que las temperaturas objetivos, los diferenciales van variando, de acuerdo incluso con el diseño de su galpón. Entonces, conocer su pollo es importante, pero también conocer su galpón es algo fundamental. Entonces, cuando hablamos de patrones, de ciclos, esos patrones muchas veces deben ser más por estructura, no tanto solo por edad. Atención con el uso de humedad en granjas, como les comenté, porque calidad de cama es fundamental. Cuiden de su cama, que tú cuidas de su pollo. Y manejo de luz para solucionar problemas de luz. Calor se resuelve con ventilación. Es algo que comento incluso en mi charla de iluminación. Atención cuando tú hablas, cuando tú intentas resolver con luz algo que no está relacionado con luz. Calor, ambiente, ventilación, tú resuelves con enfriamiento, con arreglo ambiental, con más o menos capacidades de extracción, dependiendo de la edad. ¿Perfecto? Amigos, un mensaje final aquí para ustedes. Cuiden de su ambiente y de su apoyo, que los resultados van a llegar con mucha certeza. Agradezco una vez más la oportunidad y claro, me quedo pendiente aquí de ustedes caso tenga cualquier inquietud, cualquier duda. Muchas gracias. Marcus, muchas gracias por tu presentación. Siempre tus pláticas muy claras y muy animadas. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Eh, Creo que no. Creo que tocaste un poquito de los temas, vi ahí en tus slides sobre el tema de la cama. Creo que estamos preparando una presentación exclusiva para el manejo de cama. Creo que es muy importante y creo que como lo platicábamos, creo que estos manejos en Latinoamérica son muy importantes, con tanta diversidad, tanto, digamos, ambientes calurosos y humedad. Creo que tu aporte es muy importante, Marcos. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí. Creo que toda nuestra audiencia sabe cómo contactarte contigo y quedamos para la próxima. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Bye bye.